El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 26 minutos a primera hora. Ahora sí. 6 con 27 ahora. 6 con 27, muy bien. Saludamos a todos quienes ya se unen a nuestra sintonía. Ya tenemos una interesante visualización. Poco a poco ya les vamos viendo que se van conectando, ¿no? Antes de comenzar con el comentario, doy lectura rápidamente a un comunicado. En Quito, acuerdo público-privado para preservación del medio ambiente. La firma de un convenio justamente se efectuó en el Parque Metropolitano del Sur. La Asociación Ecuatoriana de Plásticos, ACEPLAS, entidad gremial con más de 40 años que agrupa a más de 120 empresas a nivel nacional, firmó un convenio de cooperación interinstitucional con la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, MGIRS, para impulsar el proyecto de implementación del aprovechamiento de residuos reciclables y buenas prácticas ambientales en el Distrito Metropolitano. Las acciones que promueve el convenio son la implementación del aprovechamiento de residuos reciclables y buenas prácticas ambientales en el Distrito Metropolitano. De esta manera se puede asegurar la recuperación de material plástico bajo principios de economía circular, incorporando medios tecnológicos que integran a los principales actores de la cadena de aprovechamiento y especialmente la inclusión social de los gestores ambientales de menor escala. La firma es el resultado de varios meses de trabajo que se han celebrado por parte de ACEPLAS con la Secretaría del Ambiente de Quito y la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, instituciones que se encuentran facultadas para desarrollar programas de reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos. Este convenio permitirá desarrollar acciones conjuntas para la implementación del aprovechamiento de residuos reciclables y buenas prácticas ambientales en Quito con la finalidad de asegurar la recuperación del material plástico bajo principios de economía circular. Interesante, una noticia que evidentemente debe ir acompañado, complementada con otras acciones. Es muy importante que obviamente se implemente toda una política pública de reciclaje, porque acá en la capital, digamos, no hay una campaña un poco más potente, más agresiva, más educativa, para que separemos desde el origen la basura y que separada desde el origen los recolectores lo traten de la misma manera y no pongan todo en el mismo sitio. Pero bueno, es una buena noticia, ¿no? Una muy buena noticia, la que damos cuenta justamente de este esfuerzo por parte del sector privado, en este caso representado por el sector del plástico. Muy bien. A ver, sigamos con la noticia del momento. Que seguir hablando del tema, ¿no? Ayer la Asamblea Nacional, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, parece que hay un consenso, una coincidencia entre varias instituciones, entre varios sectores, respecto de la imperiosa necesidad, desde la óptica de ellos, de una salida del ministro de Salud. Plantean la destitución, pero hay 3 posibilidades para que el ministro deje el cargo. La una, que él se vaya, que renuncie, que presente su renuncia al presidente de la República. La otra, que el presidente de la República lo destituya, le pida la renuncia y lo destituya. Y la otra, que la Asamblea lo lleve a juicio político y si sigue en el cargo, lo censure y lo destituya. Hay 3 posibilidades. La Asamblea Nacional ayer se tomó más de 5 horas para analizar la situación del ministro de Salud y aprobó una resolución con base en 2 propuestas presentadas por los legisladores Rodrigo Coyaguazo de Alianza País y Doris Solís de la Revolución Ciudadana. En el artículo 1 de esa resolución dice: exigir al presidente de la República, Lenín Moreno, que ante el clamor ciudadano demuestre su sensibilidad y destituya al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos López, por su grave incumplimiento de sus responsabilidades, mal manejo de la pandemia y un deficiente proceso de vacunación,
y que designe un especialista capaz de enrumbar al país a vencer la pandemia. Vamos a ir desmenuzando, creo que al ciudadano, a la gente hay que explicarle que esto puede sonar muy interesante, muy potente, es el pronunciamiento institucional de la legislatura que está en su derecho, porque la legislatura se puede pronunciar y es un pronunciamiento institucional potente. En el marco justamente de lo que está ocurriendo, el país esperaba que la Asamblea salga por sus fueros y analice la grave situación vinculada a esta opacidad en el manejo del plan de vacunación con las primeras dosis que hace exactamente una semana llegaron acá al Ecuador. Pero se trata de un exhorto que no tiene fuerza de ley. El presidente de la República puede, si él quiere, no tomar en cuenta, simplemente ni siquiera leer esta resolución, porque no está obligado el presidente de la República a destituir a su ministro de Salud. Está claro que el presidente no ha hecho pronunciamientos hasta este momento. Hay un silencio hasta ayer. Voy a ver si hay algo en la cuenta Twitter del presidente de la República. Pues no. No hay absolutamente nada en la cuenta Twitter del presidente de la República sobre el tema. El presidente de la República, que está en Estados Unidos con varios funcionarios, no ha dicho media palabra sobre la situación de su ministro de Salud. Lo ha hecho una de sus voceras, la secretaria nacional de comunicación de la presidencia, que lo ha hecho muy mal, además, ha manejado muy mal la vocería, la secretaria María Caridad Vela, ayer en la entrevista con el colega Milton Pérez de Radio Sucesos, se mandó algunas perlas que fueron virales durante todo el día. Una de esas perlas, tal vez yo no había escuchado, la escuché en la noche, cuando le pregunta Milton a la secretaria de comunicación que cuántas vacunas van a llegar esta semana, porque el gobierno anunció que iban a hacer entregas periódicas, semanales. Tampoco es invento de los periodistas, pero claro, a nosotros los periodistas nos chantan que malinterpretamos las cosas, como la famosa fecha de la llegada de las vacunas, que dijeron que era 18 en boca del presidente y luego dijeron, no, nos entendieron mal, lamentamos que hayan entendido mal, era la semana del 18, nos dijeron. Entonces ayer Milton le pregunta a la señora secretaria de comunicación cuántas vacunas llegan esta semana y la señora secretaria de comunicación responde, no tengo la menor idea, estoy en Washington, y se ríe. O sea, sí están manejando los temas. O sea, les genera risa el no saber la respuesta a una pregunta totalmente pertinente que merecía una respuesta contundente por parte de la autoridad. Y si la secretaria de comunicación no tenía el dato, diga no tengo ese dato. Pero no conteste de esa manera. Lo otro, tratando de justificar el hecho de que el ministro supuestamente vacunó a su señora madre y que el propio ministro ha dicho que tiene familiares en el Senior Suites, que le han llamado centro geriátrico de acá de Tumbaco. O sea, la forma como han respondido, cero empatía, cero autocrítica, cero sensibilidad. Y sentimos que lo han hecho de modo hasta burlón, de modo irónico, de modo sarcástico. Tema tan grave, tan complejo, que ameritaba una mayor seriedad en la difusión del mensaje. Inclusive lo han manejado de una forma tan deportiva. Terrible. El presidente no ha dicho nada sobre este tema. Este tema está ya el lunes, estamos miércoles y el presidente ha hecho mutis camino al foro. Solo tenemos este pronunciamiento donde la señora secretaria dice que el gabinete y el presidente respaldan al ministro. Y el presidente, para variar, silencio total sobre este tema. Y les decía, la Asamblea puede exigirle, como dice la resolución, puede exigirle al presidente. El presidente, si quiere, los toma en cuenta, si no, simplemente no les para bola. Porque la ley no dispone que los exhortos sean de cumplimiento obligatorio. Es una resolución que implica un exhorto. Entonces la Asamblea en su legítimo derecho puede exigir, el presidente en su legítimo derecho puede no tomar en cuenta la resolución de la Asamblea Nacional.
Aquí también, eso quiero buscar ahorita un dato para matizar lo que estoy diciendo. Ya había pasado antes. Me voy a remontar al 28 de agosto del 2020. Ya la Asamblea Nacional, el 28 de agosto, aprobó una resolución a través de la cual exigió al presidente de la República que destituya a la ministra de gobierno de la época, o que la ministra renuncie, ¿no? Esto fue el 28 de agosto del 2020. La Asamblea Nacional aprobó exigir al presidente Lenín Moreno la remoción de la ministra de Gobierno María Paula Romo, quien ocupa el cargo desde el mes de agosto del 2018. La mayoría de legisladores aprobó la remoción, está incluso mal redactada esta nota, que es una nota internacional, porque Romo reconoció ante la Comisión Multipartidista haber recibido sugerencias de nombres por parte de Daniel Mendoza, exasambleísta, vinculado a un presunto caso de corrupción. Bueno, esto fue en agosto del 2020. ¿Saben qué hizo el presidente de la República con esto? Nada. Luego, finalmente, por la presión de la opinión pública, vino la decisión del CAL de aprobar 9 meses después el trámite de un pedido de juicio político suscrito por 3 legisladores, y se demoraron un mes en remitir esos expedientes a la Comisión de Fiscalización para que pueda sustanciar, y de allí un mes más para que el juicio político llegue al Pleno. Y se demoraron igualmente 2 o 3 semanas para que se desarrolle el juicio político en el Pleno. Así fueron pateando el tema del juicio político a la ministra de Gobierno. Pero ya le exigió la Asamblea y el presidente no les tomó en cuenta. Va a pasar exactamente lo mismo. La Asamblea puede exigir y el presidente puede no tomarlos en cuenta. Simplemente quiero matizar esto para que ustedes sepan cómo funciona la cosa. El hecho de leer que la Asamblea le exigió al presidente que destituya no es de cumplimiento obligatorio. ¿Qué es lo que sí puede hacer la Asamblea y consta en esa resolución? La Asamblea puede convocar a comparecer al ministro de Salud. Esa es una atribución y el ministro está obligado a comparecer. Esto consta en el artículo 2 de la resolución. Ahí hay una serie de preguntas, un pliego de preguntas generales que se ha colocado en la resolución. Además, en el mismo marco se pide la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea del ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, para hablar del tema presupuestario. El artículo 5 dice, creo que esto será interesante ver qué dicen los especialistas en materia legislativa y constitucional. La Asamblea dice, declarar información pública y desclasificar toda aquella relativa al manejo de la pandemia y la compra y manejo de las vacunas y exigir total transparencia a las autoridades y servidores públicos. Yo quiero saber, y hago pública esta inquietud que tengo, quiero saber si la Asamblea tiene la capacidad constitucional de disponer la desclasificación de la información reservada, catalogada hoy como confidencial por parte del gobierno. Porque suscribo lo que publicó el portal Primicias durante la jornada del día de hoy. Aquí en el Ecuador, todo este desastre que se ha armado en torno al plan de vacunación tiene que ver con la opacidad en el manejo de ese plan, si es que existe ese plan. Es una opacidad impresionante. Y el argumento es que se ocultan bajo la confidencialidad. Cuando el portal Primicias, por ejemplo, da cuenta que en Argentina y en España los programas de vacunación son de acceso público, y dentro de esa información a la que tiene acceso el común de los ciudadanos se conocen los criterios de elegibilidad, es decir, quiénes son elegibles para acceder a los planes piloto de vacunación, porque en todo el mundo hay planes piloto de vacunación, el número de dosis, las vacunas disponibles y otros datos del proceso. Añade Primicias que en Colombia y Perú, nuestros vecinos, para que no digan, no nos vayamos a otros países, hablemos de la región. Aquí está, Colombia y Perú, que todavía no han iniciado sus planes de vacunación porque no les han llegado las vacunas. Dice Primicias, ya han publicado sus planes de vacunación con detalles como cronogramas tentativos de aplicación de las dosis, eficacia de cada vacuna, financiamiento y efectos secundarios. ¿Y por qué aquí manejan de modo confidencial el tema? ¿Cuál es el argumento para manejar de modo confidencial, cuando en otros países sí es información de acceso público de acuerdo a lo que publica el portal Primicias?
Retomo lo que estaba diciendo. Dicho esto, la Asamblea tiene capacidad constitucional y legal para disponer, conforme a la resolución del día de ayer, la desclasificación de toda aquella información relacionada con el manejo de la pandemia y la compra y manejo de las vacunas. ¿Puede hacerlo la Asamblea? Es una pregunta pública. Yo no conozco la respuesta, si es que alguien la sabe, pero la traslado. ¿Puede hacerlo la Asamblea? ¿La Asamblea puede levantar la confidencialidad de este plan de vacunación? Me queda esa duda. Lo que dice el artículo 5. Por eso digo, no hay que vender humo a la gente. Y lamentablemente en nuestro país, como en el primer artículo donde le exigen la renuncia a nuestros políticos, le venden humo. Porque mucha gente cree que como la Asamblea exige la destitución, el presidente está obligado a destituir al ministro, y no funciona así. Entonces yo traslado esto. Me gustaría saber si la Asamblea tiene la capacidad constitucional para disponer el levantamiento del sigilo o de la confidencialidad de esta información, que no sé, no entiendo por qué la manejan de modo confidencial. Porque eso es lo de fondo. Lo de fondo es entender por qué razón el gobierno ha optado por manejar de modo confidencial una información que debería ser totalmente transparente y abierta, y que el país sepa cómo mismo se están administrando las dosis. Las primeras dosis, que son escasas, cómo mismo se las ha administrado. A ver, ya creo que tengo por aquí un aporte. Muchas gracias. Mi doctor. Gracias, doctor Sergio. Correcto. La información clasificada como reservada por los titulares de las entidades e instituciones del sector público podrá ser desclasificada en cualquier momento por el Congreso Nacional, o sea, por la Asamblea, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes en sesión reservada. Bueno, esto no ha ocurrido. Esto que me envía el doctor Sergio, gracias Sergio Ruiz, esto no ha ocurrido. La sesión no fue reservada. No fue reservada. Habría que ver cuáles son los criterios, pero entiendo que sí puede la legislatura, sí tiene atribución. Esto consta en el inciso final del artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Puede ser, me parece un aporte interesante para el debate. Lo planteo, lo pongo en el tapete de la discusión para que ustedes también, si es que tengo abogados o gente que maneja los temas legislativos, revisen esto. Y no nos dejemos vender humo por los políticos. Si la Asamblea tiene esa potestad, conforme consta en ese proyecto de resolución, de disponer la desclasificación de la información reservada sobre la vacunación, en buena hora. Pero si tiene que cumplir todavía con algunos presupuestos que no constan en este proyecto de resolución, termina siendo una venta de humo. Una venta de humo por parte de nuestros políticos. Así que lo dejo ahí en el tapete de la discusión. ¿Qué más dice la resolución? El artículo 8. Hablemos de esa otra venta de humo. Si es que puede ser venta de humo. Pedir al Consejo de Administración Legislativa CAL el trámite inmediato de los pedidos de juicio político al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, que han sido anunciados por varias bancadas. Pedir al Consejo de Administración Legislativa el trámite inmediato de los pedidos de juicio político al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, que han sido anunciados por varias bancadas. 1. El anuncio no significa que sea oficializado el pedido. Hay al menos 3 anuncios. El 1 de la bancada de Revolución Ciudadana, aparentemente ese juicio político sería encabezado por el asambleísta Pavel Muñoz, que está con licencia en este momento. El otro por el asambleísta Ángel Sin Maleza, de la provincia de Bolívar. Entiendo que él pertenecía o pertenece a Suma, que ayer ya había iniciado el proceso de recolección de las 35 firmas que mínimo se requiere para presentar el pedido de juicio político contra una autoridad, pero todavía no lo ha presentado, al menos hasta ayer no lo había presentado. Y el otro que será anunciado el día de hoy por la asambleísta Lourdes Cuesta, que también está con licencia, porque está en campaña buscando la reelección en la provincia de Azuay. Pero tenemos 3 anuncios. Si son anuncios, no hay nada oficial. Y les voy a contar otra. Por eso digo, no hay que vender humo. Vamos a suponer que el día de hoy el asambleísta Sin Maleza, el asambleísta Muñoz, la asambleísta Cuesta, vamos a imaginarnos que el día de hoy presentan el pedido de juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos.
Estamos 27 de enero. Estamos a 11 días de las elecciones. En este momento no está estructurado el Consejo de Administración Legislativa CAL. Porque resulta que el CAL, que es el máximo organismo de administración legislativa, y el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, para conocimiento de ustedes, querida audiencia, es el ente que se encarga de viabilizar el trámite tanto de las leyes cuanto de los procesos de fiscalización. Si el CAL no aprueba el trámite de un proyecto de ley, simplemente se queda en la congeladora. Si el CAL no aprueba el inicio del trámite de un proceso de fiscalización, simplemente no existe ese proceso de fiscalización y se queda en la congeladora. En este momento, el CAL se conforma por 7 vocales. El presidente, los 2 vicepresidentes y 4 vocales delegados de las bancadas políticas legalmente constituidas en la Asamblea Nacional. Por 7. De esos 7, 4 están con licencia. El presidente César Litardo, la vocal Ana Belén Marín y otros 2 legisladores. Me parece que Cristina Reyes también está con licencia y alguien más que se me escapa. Son 4 que están ausentes en este momento. Quedan 3. Con 3 no se hace quórum. El CAL no puede sesionar y hay un vacío en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que no prevé que los miembros del CAL tengan suplentes. Por eso el gobierno no envió a la Asamblea Nacional en estas semanas el anunciado proyecto de reforma económica que tiene relación con el Banco Central. Estas reformas al Código Monetario y Financiero. No las envió porque no hay CAL. Entonces no hay quien califique el trámite del proyecto. Tienen que esperar a que pasen las elecciones para que se acabe la licencia de los candidatos, de los asambleístas que son candidatos y que están buscando la reelección, y ahí sí sesionar el CAL. O sea, recapitulando, si el día de hoy, imaginándonos que el día de hoy ingresan ya oficialmente pedidos de juicio político contra el ministro de Salud, eso no se va a mover al menos hasta el 8 de febrero. Dentro de 2 semanas. Poquito menos de 2 semanas. No se va a mover. Entonces ya perdimos 2 semanas. Ya perdimos 2 semanas. Así que no va a ser tan inmediato el pedido de juicio político. Por eso digo, no le vendan humo a la gente. Ahora, si hay juicio político, ahora sí, con base en las últimas reformas incorporadas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya no van a tener chance de patear ad infinitum, como lo hicieron con el juicio político a la ex ministra de Gobierno María Paula Romo, que patearon durante 9 meses, estuvieron ahí en la congeladora metido en el cajón de un escritorio, 9 meses, o como tienen hoy durante varios meses 5 pedidos de juicio político en contra del ex ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, que han sido ya calificados por el CAL y resulta que hasta el sol de hoy no los mandan a la Comisión de Fiscalización. Porque el argumento es que es que esos juicios políticos tienen que ver con el estatus anterior de la ley, que no disponía plazo. Entonces lo tienen guardado en un escritorio, ya calificados. Y eso nos lo dijo la semana anterior en este espacio el asambleísta Elio Peña, quien es presidente de la Comisión de Fiscalización. Pero ahora sí, ya no tienen chance de patearlo. Revisando justamente la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 78, que habla de la capacidad constitucional que tiene la Asamblea para enjuiciar políticamente a los funcionarios detallados en la propia norma jurídica en la Constitución. El artículo 79, que habla del cumplimiento de requisitos. Las firmas, al menos la 1/4 parte de los integrantes de la Asamblea Nacional, más o menos 34, 35 firmas, es lo que se necesita. Luego viene el trámite y allí en el trámite ya se establece plazos. El presidente de la Asamblea, en un plazo máximo de 5 días, pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa la solicitud de enjuiciamiento político. O sea, ahí ya no tiene chance, quien presida la Asamblea ya no tiene chance de patear meses para que el CAL conozca. Aquí tiene 5 días para presentar al CAL el pedido de juicio político. En caso de presentarse varias solicitudes ingresadas simultáneamente, que podría ser este el caso, se anuncian al menos 3 solicitudes, este plazo podría extenderse un máximo de 10 días.
Una vez conocida la solicitud, el CAL requerirá un informe técnico jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos a la unidad de técnica legislativa, la misma que remitirá dicho informe en el plazo máximo de 3 días. El CAL, en un plazo máximo de 10 días desde la fecha de conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político, verificará el cumplimiento de requisitos y dará inicio al trámite. Dentro de este plazo, los solicitantes podrán presentar un alcance a la solicitud de considerarlo pertinente. Verificado el cumplimiento de requisitos, el presidente de la Asamblea remitirá en un plazo máximo de 3 días a través de la Secretaría General de la Asamblea la solicitud de enjuiciamiento político al presidente de la Comisión de Fiscalización para que aboque conocimiento y sustancie el trámite. Ahí ya tenemos plazos. Solamente con esto que fue reformado hace pocos meses, pocas semanas, por parte de la Asamblea Nacional ya tenemos un escenario totalmente distinto. Ya no hay chance de patear el juicio político. El problema es que hoy no hay juicio político, no se han presentado solicitudes y aunque se las presenten al día de hoy, no se las puede calificar porque no hay CAL. Entonces, por lo menos, sobre este tema, la Asamblea no puede hacer absolutamente nada en materia de juicio político, al menos hasta el 8 de febrero, cuando se acabe la licencia de los asambleístas que son candidatos y que están buscando la reelección. Así de simple. Para no venderles humo, querida audiencia, esto es lo que pasa. La resolución de ayer por parte de la Asamblea es una resolución política, es una respuesta política de un organismo netamente político, que no tiene efectos de cumplimiento obligatorio en el caso de exigir al presidente de la República la destitución. Si nosotros esperamos algún tipo de sensibilidad por parte de las autoridades del gobierno, creo que vamos a esperar sentados o acostados, va a ser muy difícil, porque está claro que con las últimas declaraciones por un lado y con los silencios por el otro lado, el gobierno ha demostrado ausencia total y carencia total de sintonía con el descontento general que hay en el Ecuador sobre la forma como han manejado este plan piloto de vacunación. No han sido serios, no han sido responsables. Pero claro, hay gente que sale a justificar diciendo que se trata de la señora madre del ministro, que se trata de los familiares, que qué harías tú si estuvieses en el mismo puesto para tratar de vacunar a tu señora madre, o sea, olvidándose del concepto que es el ocupar un cargo público. Como ayer me pasaban un mensaje que lo leí, que reflexioné ayer en el programa de la tarde, en Zoom al Día, si había la preocupación primigenia para vacunar a la señora madre del ministro desde su condición de ser humano, ¿por qué se vacunó él primero y no hizo que le vacunen primero a su señora madre? Así de simple. Perdóneme, pero es así. Yo insisto, la forma tan deportiva como alguna gente defiende este tipo de cosas. Y pretenden reducirlo además a una lucha de clases. Una vergüenza. Yo suscribo como el que más un tuit que leí hoy mientras venía acá a la radio que escribió el colega periodista José Velázquez. Reducir una denuncia, una investigación, una sospecha, al debate de ricos versus pobres y viceversa, es simplificar una discusión a niveles escolares. Recurrir a la cantaleta populista de los resentimientos sociales es revivirla. No tiene nada que ver con un resentimiento social. Tiene que ver justamente con la opacidad con la que han manejado un tema que requería absoluta seriedad, responsabilidad, rigor, mayor empatía. Ayer la colega periodista Carolina Mela, gran amiga, colega del portal Primicias, que veo que hoy está de cumpleaños, Caro Mela. Envío un abrazo a Caro Mela, está de cumpleaños del día de hoy. Ella es periodista del portal Primicias, que publicaba ayer, que yo les dije hace 2 días, que me pasaron ese dato, lo dije anteayer, lo dije el lunes, lo repetí ayer, lo repito hoy. El famoso centro geriátrico del Hospital de los Valles es un senior suites.
La colega Carolina Mel escribió: Senior Suites, donde el Ministerio de Salud fue a vacunar, no es un centro gerontológico, es una residencia donde la gente ha comprado o renta departamentos para adultos mayores exclusivamente. Cada departamento es independiente y contrata a su enfermera si lo desea. Pagan una alícuota para el mantenimiento del edificio y actividades en conjunto, como rezar el rosario todas las tardes. Ahí es donde un grupo de residentes conversando contó que fue vacunada solo ella y el personal que la cuida. Ni siquiera vacunaron a todos los adultos mayores que viven en ese Senior Suites. Ese condominio de departamentos no se puede comparar con los que maneja la Junta de Beneficencia. No es lo mismo y se puede revisar justamente. Postea un enlace, Carolina. El enlace hogarcorazondejesús.org.es, para que vean el nivel de criticidad que hoy hay de muchos. Hay de muchos. No solamente de aquellos a los cuales nos tienen identificados, nos tienen etiquetados, nos tienen vetados, no nos invitan a las ruedas de prensa, no aceptan invitaciones para que determinados funcionarios puedan atender entrevistas. No solamente somos, y me incluyo, está claro que quien les habla está vetado en algunos espacios del gobierno nacional, porque a mí me tienen etiquetado, este espacio lo tienen etiquetado. Que aquí se les hace las preguntas, siempre respetándoles, pero aquí se les hace las preguntas que corresponden. Que en el camino nos podemos equivocar, es así, pero aquí se les hace las preguntas que corresponden. Y se ponen bravos, pues, no les gusta. Entonces nos dicen que somos periodistas de oposición, vendidos, que respondemos a no sé quién, y nos tienen en las listas esos de periodistas indeseables, como también me tenían en el gobierno anterior para los que me etiquetan. En el gobierno anterior, en la SECON, del doctor Fernando Alvarado, me tenían en la lista de indeseables. Así me tenían etiquetado a mí. En la SECON del doctor Alvarado, y el doctor Alvarado lo sabe. Me tenían como periodista no alineado. Esa era la etiqueta con la cual me tenían. Así me tienen hoy. Para los que me dicen que antes no decía nada, que antes hacía mutis, gente que ni siquiera me había escuchado antes, gente que nunca me había leído en el Twitter antes. Ya dicen, ¿por qué hablas ahora y no antes? Antes también hablé. Y por eso igualmente me tenían estigmatizado, me tenían etiquetado. Perdí un par de trabajos por esa etiqueta. Cosas que no tiene por qué saber la gente, ¿no? A profundidad. Pero yo les cuento. Pasa lo mismo exactamente hoy. Hemos solicitado para el espacio de la tarde la posibilidad de un diálogo con la secretaria de Comunicación. Dudo mucho que nos acepte. Muy difícil que nos acepte la señora secretaria de Comunicación, pero hemos tramitado eso. Sabemos que no va a aceptar una invitación para este espacio el señor ministro de Salud. Y no sé si vaya a hablar en otros espacios en estas horas, tomando en cuenta esta grave situación, porque el señor ministro de Salud hoy está en el ojo del huracán. Una situación penosa provocada por un abuso. Un abuso. Lo que ha pasado con el ministro es un abuso. Y claro, a última hora, desde la semana anterior que planteé en este espacio la necesidad de una veeduría, recién ahorita quieren conformar veedurías. Recién ahorita, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprueba la conformación de una veeduría. Recién la Comisión Nacional Anticorrupción, que digo, se mueven para otras cosas rapidito. Recién, ayer, anunciaron la conformación igualmente de una veeduría para dar seguimiento al plan de vacunación. Eso es lo que pasa justamente aquí en el Ecuador. Veamos si hay juicio político. Veamos si la Asamblea sale por sus fueros. Pero como les digo, en términos estrictamente de lo que dice la ley y de los plazos, el juicio político no será inmediato y capaz que el ministro se va antes. Yo dudo mucho que el presidente de la República lo destituya. Probablemente el ministro renuncie, tomando en cuenta que su situación es insostenible. Es insostenible hoy la situación del ministro de Salud, aunque haya sectores que le justifiquen. Algunas élites que le justifican. Algunos comunicadores que le justifican. Que aquí les parece normal ese tipo de cosas. A mí no me parece normal. Cero empatía, cero transparencia, llenos de opacidad.
están en Washington y no explican si es que va a llegar o no esta semana nuevas dosis, o la próxima semana, no presentan el plan de vacunación, le quitan esperanza a la gente, la esperanza de la cual yo les hablaba la semana pasada. Yo les decía, no perdamos esperanza, pero esta propia gente se encarga de quitarnos esperanza, ¿no? Nos han quitado la esperanza de la manera como manejan estas cosas. Y el cinismo con el que responden, el descaro con el que responden. En fin, 7:02 en la mañana, voy a la pausa, todavía no estoy enlazado con Santo Domingo, ya mismo estoy enlazado con Santo Domingo, voy a la pausa, gracias de enorme visualización. Me preguntan rapidito, ¿qué pasó con las papeletas mal impresas? Mañana hablemos de eso, pero hasta ahora no se sabe nada, no han dicho si ya las destruyeron, las van a destruir. Yo vengo diciendo, hay que destruir eso con presencia de los medios de comunicación, delegados de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, delegados de las organizaciones políticas. Por suerte, se les ocurrió cambiar el color de la papeleta presidencial y eso ya de alguna forma genera algún tipo de alivio. Pero esas papeletas tienen que ser destruidas y hasta ahora no nos dicen. Y lo otro, resulta que ya empezaron el envío de los kits al exterior. No lo han dicho. Ya la prensa se enteró. Han empezado a enviar los kits al exterior sin la papeleta de parlamentarios andinos. O sea, ya está claro, no va a haber elección de parlamentarios andinos en la primera vuelta. No va a haber. De esto vamos a hablar mañana. 7:03 en la primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.